Bueno, mocosos, vamos a mirar a un tema rapidito que se llama movimiento de partículas cargadas en campo eléctrico uniforme. Esta parte nos hace falta para completar el capítulo que estábamos trabajando de campo eléctrico y es un poco más sencilla que lo que ya hemos visto en semanas pasadas. Entonces aquí la cuestión es la siguiente. Ya sabemos que un campo eléctrico ejerce una influencia sobre una partícula cargada. ¿Cuál es la influencia? Produce una fuerza, ¿sí o no? Entonces, la cuestión es la siguiente. Donde haya fuerza, hay aceleración o tendencia a el cambio en el estado de movimiento. Eso ya lo sabemos por la segunda ley de Newton. Entonces vamos a subrayarlo. Fíjense acá. Entonces, la fuerza eléctrica que nosotros definimos como Q por el campo eléctrico, por el vector campo eléctrico, debe ser igual a la segunda ley de Newton, que es masa por aceleración. ¿Listo? Entonces, si yo cojo e igualo estas dos, yo puedo despejar fácilmente la aceleración y decir entonces que la aceleración corresponde a la carga multiplicada por el campo eléctrico y dividido en la masa. ¿Listo? Eso quiere decir que si el campo es idéntico, es diferente la aceleración que yo voy a tener cuando la masa es, por ejemplo, la masa del protón o cuando es la masa del electrón. La razón es que uno es 2000 veces más pesado que el otro. Pero recuerden, la carga es la misma. Para el protón y para el electrón, la carga es igual. Entonces esta parte de encima, Q por E, quedaría idéntica y lo único que cambiaría sería este valor de la masa. ¿Listo? Entonces es mucho más fácil acelerar un electrón que un protón, sencillamente porque el electrón pesa menos. ¿Listo? Entonces miremos eso aplicado pues a un sencillo problema. Miremos entonces el esquema. Aquí dice, ponemos una carga positiva Q y de masa M en reposo dentro de un campo eléctrico uniforme. ¿Cómo producen ustedes un campo eléctrico uniforme? Lo más aproximado es tomar placas, como las ven acá en la figura de A2325. Una de las placas cargada positivamente, una de las placas cargada negativamente. Ustedes saben que el campo eléctrico apunta de la carga positiva a la carga negativa. ¿Listo? Excepto por los bordes de las placas, para los cuales nos vamos a hacer los locos, adentro se produce un campo eléctrico uniforme. ¿Listo? Entonces nosotros ponemos la pepita cargada de masa M aquí desde el reposo y liberamos esa vaina. ¿Ok? Entonces la vuelta es describir su movimiento. ¿Cómo vamos a describir su movimiento? Pues vamos a usar las ecuaciones de la mecánica, específicamente de la cinemática que vimos en el primer curso de física mecánica y que son estas tres que vemos aquí. Esta ustedes ya la conocen, eso es movimiento uniforme acelerado, ¿sí o no? ¿Por qué? Pues porque acabamos de decir, si aparece una fuerza causada por el campo eléctrico, hay una aceleración. Las ecuaciones que describen el movimiento con aceleración son las del movimiento uniforme acelerado. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Escoger nuestra posición inicial, x inicial igual a 0. Eso quiere decir, acá donde yo pongo esa vaina es mi 0. ¿Listo? Y como yo la suelto desde el reposo, la velocidad inicial también es 0. ¿Ok? Ya con esas dos condiciones, yo tengo acá en esta primera ecuación x inicial vale 0, b inicial vale 0. En esta segunda tengo b inicial vale 0. Y en esta última ecuación tengo que esta x vale 0 y esta velocidad inicial vale 0. De la primera ecuación, miren cómo queda cuando hacemos 0, x inicial y b inicial. Nos queda únicamente este pedazo, que se llama un medio de a por t al cuadrado, ¿sí o no? Pero A ya lo definimos, aceleración es Q por E sobre M. Entonces, mire, me queda Q por E sobre 2M por este medios multiplicado por T al cuadrado. Ya con eso yo puedo decir entonces cuál es la posición de mi partícula en cualquier tiempo que yo desee. ¿Listo? ¿Cuál es la otra parte que yo necesito? La velocidad final. La inicial ya sé que es 0, necesito la final. Utilizo esta segunda ecuación. Utilizando esto, escribámoslo. Vamos a escribirlo en el tablero. Entonces, velocidad final es igual a 0
Perdonan ahí los garabatos, pero pues de malas porque tengo es un trackpad más A por T. ¿Listo? Eso quiere decir entonces que esta vale 0, velocidad final es igual a por T y A yo la reemplazo, Q por E sobre M y multiplicado por este T. ¿Listo? Entonces ya obtengo esta. Y ahora tenemos un problema acá porque el programa de PDF le dio por salvar el documento y no lo puedo mover. Pero entonces vamos a usar la tercera ecuación para mirar. Ah, bueno, ya funcionó. Vamos a mirar la tercera ecuación para mirar. En esta tercera lo que vale 0 es esta y esta. Velocidad inicial 0, x inicial 0. ¿Con qué me quedo? Velocidad final al cuadrado es igual a 2a por x final. X final ya la tengo yo de acá, entonces me queda 2 por q por e sobre m. Eso sería la aceleración por x final. Y fíjense, también podemos mirar cuál es la energía cinética de esa vaina. Energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Eso es igual a un medio de la masa por la velocidad, que ya la tengo aquí, al cuadrado. ¿Cierto? O la puedo usar más bien desde este punto. De donde resulto yo obteniendo que la energía cinética es la carga multiplicada por el valor del campo eléctrico, la magnitud, multiplicado por la diferencia entre las posiciones. Pero ya dijimos que x inicial vale 0, entonces no hay ningún problema con eso. ¿Listo? Este es el primer podcast que hacemos con un tema cortico. Una vez que hemos visto este ejemplo, miremos uno más complejo. Miremos las dos placas nuevamente. Ahora fíjense que el campo eléctrico va de abajo hacia arriba. Y hagamos pasar una carga, pero de manera que entre a nuestro sistema y salga. Aquí ya la trayectoria lo dice. Esta vaina hace una medio parábola. ¿Pero por qué? ¿Por qué hace una medio parábola? Vamos a mirar. Entonces, si esta vaina hace una medio parábola, eso quiere decir que es una combinación de el movimiento rectilíneo uniforme en el eje X y de movimiento, digamos, uniforme acelerado en el eje Y. Eso se ve acá, en esta ecuación. ¿Qué estamos diciendo? Mire, la aceleración corresponde a la carga del electrón por el campo eléctrico dividido sobre la masa del electrón. El signo menos equivale a decir para dónde está indicando esa vaina y el vector unitario J nos dice que esa aceleración apunta para el eje Y negativo. ¿Listo? Además, como esa es aceleración constante, ya sabemos que podemos usar el movimiento uniforme acelerado en el eje Y que en el eje X vamos a tener rectilíneo uniforme, ¿cierto? Entonces fíjese, lo dividimos en dos partes. Velocidad en X inicial corresponde a la velocidad inicial con la que nuestro electrón entra al campo eléctrico. Pero la velocidad inicial en Y vale 0. Entonces vamos a tomar, fíjense, aquí está este punto como nuestro 0, 0 en el eje de coordenadas o en el plano cartesiano. ¿Listo? Entonces eso se resume acá, fíjense. Velocidad en X es igual a la velocidad inicial y es una constante. Todo el tiempo en X o en la componente X se va a mover con esa velocidad. La velocidad inicial en Y, vamos a usar nuevamente esta ecuación. Esta que tenemos aquí. Con la situación de que la velocidad inicial en Y vale 0. Entonces nos quedamos con velocidad final igual a aceleración por tiempo. Velocidad
en y igual a aceleración por tiempo. Ya tenemos la aceleración la dimos aquí. Entonces lo único que hay que hacer es poner la magnitud de eso con signo negativo y multiplicarla por el tiempo. ¿Listo? Ahora, de la ecuación de movimiento rectilíneo uniforme manipulada, despejamos el tiempo, despejamos la posición y obtenemos esta. X final es igual a velocidad inicial por el tiempo. ¿Por qué aquí la velocidad inicial no vale 0? Porque estamos en el eje X y ahí ya dijimos por la ecuación 2314, es constante. ¿Listo? Y la que nos hace falta es la ecuación de posición en Y. Posición en Y, vamos a usar esta, pero simplemente vamos a cambiarle el X por y velocidad inicial vamos a decir que es en Y, ¿sí o no? Entonces vamos a usar esta, pero sabemos que Y vale 0 inicialmente y que la velocidad inicial en Y vale 0. Nos quedamos únicamente con X final es igual a un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. Eso aparece aquí. X final es igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La aceleración ya la conocemos, la aplicamos y obtenemos entonces menos un medio de la carga del electrón por el campo eléctrico, todo dividido sobre la masa del electrón y multiplicado por el tiempo al cuadrado. ¿Listo? Entonces aquí hay un ejemplo para ilustrar lo que acabamos de decir. Entonces dice, el electrón entra a una región con un campo eléctrico uniforme, como se muestra en la figura. La velocidad inicial con la que entra, que acuérdense que dijimos que es la velocidad inicial en X y que no va a cambiar, es 3 por 10 a la 6 metros sobre segundo. El campo eléctrico es de 200 newtons sobre coulomb. La longitud horizontal de las placas es L, 0.1 metro. Eso quiere decir que debemos tener en cuenta esta longitud. ¿Listo? Entonces dice, primero, encuentre la aceleración del electrón mientras esté dentro del campo eléctrico. Acá tengo yo que hacer una salvedad. Volvamos a mirar la gráfica. Esta vaina entra con una velocidad inicial únicamente en el eje X. Cuando entra al campo eléctrico, este empieza a influenciarla produciendo una fuerza y esa fuerza se ve manifestada en el hecho de esta trayectoria. Ustedes la llaman semiparabólica a veces. Pero mi pregunta es, ¿qué pasa cuando el electrón sale de la región de campo eléctrico? Pues como ya no hay ningún campo que ejerza una fuerza sobre ella, la partícula va a salir con una velocidad y con una dirección única. ¿Única en qué sentido? Que va a moverse en línea recta a partir de ahí. Fíjense entonces en esta flecha. Va a moverse en línea recta así. En épocas pasadas, creo que yo a ustedes les hablé de eso, los televisores antiguos, los que eran de trasero muy grande, lo que tenían adentro era un tubo que se llamaba cañón de electrones y este es básicamente el funcionamiento de esos televisores. ¿Qué era lo que se hacía? Se disparaba el electrón a través de ciertas propiedades físicas que vamos a ver próximamente. El hecho es que ustedes disparaban el electrón y lo hacían entrar en una zona donde hubiera campo eléctrico, como esta. El electrón en últimas lo que va a hacer es golpear la pantalla de ese televisor antiguo. Y al golpearla va a producir luz. ¿Listo? Pero la cosa es que ustedes tenían, hablemos ahora sí de los píxeles. La pantalla también tenía sus píxeles. Entonces lo que se necesitaba era que el electrón golpeara el píxel exacto en el momento exacto. Y no solo eso, que muchísimos electrones golpearan cada píxel en el momento exacto y produjeran el color exacto para producir una imagen. Entonces se usaban estas placas para mover los electrones y pues obviamente se usaba más de un arreglo de estas placas para moverlo en todas las posibles direcciones. Es decir, para moverlo en X y para moverlo en Y de manera que pegara, por ejemplo, en la esquina de la pantalla. En la esquina superior izquierda, en la esquina superior derecha, en la esquina inferior, donde fuera. ¿Listo? De eso se trata y esa es la aplicación. Entonces volvamos al problema. Encontremos la aceleración cuando está dentro del campo eléctrico. ¿Listo? Entonces la carga del electrón vale 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Acá estamos diciendo únicamente el valor de la carga.
La masa es 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. ¿Listo? Entonces, como ya tenemos nuestra ecuación de la aceleración en forma vectorial, escribimos los valorcitos. Carga del electrón es esta otra es el campo eléctrico y esta es la masa del electrón. ¿Listo? Con signo negativo y en la dirección del eje Y. Entonces yo hago esa operación y obtengo menos 3.51 por 10 a la 13 metros sobre segundos al cuadrado. Esa es una aceleración. ¿En qué dirección? En el eje Y. Signo negativo quiere decir que va para abajo. ¿Listo? Ahora la pregunta es, si el electrón entra en el campo en el tiempo t igual a 0, encuentre el tiempo en el cual sale pues, de ese campo producido dentro de las placas. Entonces fácil. Ya sabemos que la distancia horizontal es 0.1 metro. Y entonces, en vez de xf, vamos a poner L en la ecuación 2316, que es esta, la del movimiento rectilíneo uniforme. La vemos acá. Entonces será L igual a velocidad inicial por tiempo. Miremos a ver. L igual a velocidad inicial por tiempo. Despejamos el tiempo, entonces simplemente ponemos la distancia entre las placas, la velocidad inicial y obtenemos este valor, 3.33 por 10 a la menos 8 segundos. No se demora nada en atravesar eso. ¿Listo? Y miremos el punto C. Si la posición vertical del electrón mientras entra en el campo es Y inicial igual a 0, ¿cuál es la posición vertical cuando sale? Pues entonces tenemos que usar esta ecuación, la 2317. Muy sencilla, muy fácil de usar. Y final será igual a 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Listo? Entonces miremos, ¿qué hacemos? Reemplazamos menos 1/2 por la aceleración. Esa ya la tenemos de acá, menos 351 por 10 a la 13 metros sobre segundos al cuadrado. Multiplicado por el tiempo al cuadrado, ¿cierto? Fíjense que lo tenemos, 3.33 por 10 a la menos 8 segundos, viene del punto B del ejercicio, solo que lo elevamos al cuadrado, no se les olvide. ¿Qué se obtiene? Menos 0.019 metros. O, para que se entienda un poco más, se pasa a centímetros, entonces sería 1.95 centímetros. Negativo. Entonces miremos la gráfica. Esta vaina lo que dice es, acá estamos en 0, 0, él va a salir en negativo y en este punto está 1.90 y pico centímetros abajo del punto 0, 0 que equivale a este lugar. 1.95. Eso es lo que significa esta vaina. Ahí terminamos este ejercicio. Vamos a continuar de Gauss en un video próximo.